Buenas tardes y a todos los presentes, muchas gracias por esta invitación que me extendieron. Como ya amablemente hiciste la introducción de lo que podríamos tener el día de hoy o esta tarde, quisiera comenzar con unas pequeñas reflexiones. La primera de todos, pues deseando que estén bien desde casa, que el panorama vaya mejorando a medida que vayamos viendo cómo el gobierno nacional va dando unas pautas para volver a normalidad en nuestras vidas y también en nuestras empresas. Acá lo que vamos a querer hacer es, si bien es una charla que proviene del derecho, tratar de que sea lo más amigable posible con todo tipo de profesión, con todo tipo de cargo en las diferentes compañías y que sea sobre todo de mucha utilidad, muy prácticas. Habiendo hecho este preámbulo, también quería contarles que para aquellos que son abogados, más adelante esta misma temática complementada con otros panelistas, otros abogados especialistas en el tema, va a ser difundida a través de Cámara de Comercio de Bucaramanga, y también estamos con unos espacios concertados para Cámara de Comercio de Medellín. Entonces tenemos, digamos que, una charla pro empresario muy enfocada en las necesidades puntuales que puede ser el emprendimiento, el sacar adelante a las empresas en estos momentos difíciles, y otra más de reflexiones jurídicas que avanzaremos pues en otros espacios y que no serán del mismo tedio pues para ustedes que no estén habitualmente con estos asuntos o estas interpretaciones del derecho. Les voy a contar cómo va a ser la metodología. Como tal, acá estamos haciendo un análisis de riesgos y de prevención legal, el enfoque hacia el empresario. En la parte izquierda superior de la presentación que ustedes están visualizando, vamos a tener la formulación de algunos eventos de los diferentes tipos de responsabilidad, y en la parte extrema derecha vamos a ver una formulación de gestión de riesgo legal. Todo enfocado o alrededor o en el entorno de la responsabilidad civil. Y empezaremos pues a decir que responsabilidad civil es esa obligación legal que tenemos las personas naturales y jurídicas de reparar los daños y perjuicios que causamos, muy asociado pues al principio que tenemos básico y social de lo que es responsabilidad. Están muy de la mano. Siendo así, pues también sabríamos o deberíamos distinguir dos tipos de responsabilidades que nuestro sistema jurídico ha identificado desde mucho tiempo atrás, y así se encuentra clasificada, que es la de tipo contractual y extracontractual. De esta clasificación nos pondremos en dos escenarios: uno en el empresario que fue excluido de las actividades, o mejor formulado, que fue excluido de la cuarentena o del aislamiento preventivo obligatorio, y que desde el primer día está poniendo frente porque hace parte de la cadena de abastecimiento esencial del país o porque están prestando servicios de salud. Y el otro escenario que nos vamos a proyectar y que ya lo estamos viendo es aquellos sectores que van a empezar a ser habilitados y que van a complementar el aislamiento preventivo inteligente. Ahí es donde nos vamos a mover y vamos a hacer los análisis de cada uno de estos tipos de responsabilidad contractual y extracontractual. Comenzaremos entonces con la primera de ellas. En el extremo izquierdo vamos a ver tres tipos de esa responsabilidad contractual. La primera, la que proviene de las relaciones mercantiles o civiles. La segunda, la que podemos tener con un grupo de interés esencial como empresarios, que es los socios y los accionistas. Y la tercera de ella, que es la patronal. ¿Qué sucede en relacionamiento del empleador con sus trabajadores? Vamos a explicar cada una de ellas y luego miraremos cómo podemos intervenir en el actual marco del COVID-19. De la responsabilidad contractual proveniente de relacionamiento mercantil, sabremos que hoy en día, pues, si bien hay una limitante presencialidad, en nuestro sistema jurídico tenemos unas facilidades que nos van a permitir continuar en cierto margen con el normal avance de nuestros negocios.
Entonces, así en los procesos de compras y adquisiciones, en la celebración de negocios, de diferentes tipos de contratos, esa parte presencial la podremos sustituir con algo que ya viene desde un tiempo atrás en nuestro sistema, que es la Ley 527 de 1999. Acá recoge todo lo que son los datos biométricos y el expresar el consentimiento, la aceptación o la voluntad de las partes que se quieren unir para ejecutar un objeto contractual a través de un correo electrónico, a través de una llamada telefónica, de una videollamada, de unos mensajes de texto o todo lo que entendemos que son datos biométricos y que así han sido identificados en nuestra ley. Pero dependerá también de la seguridad y el análisis de riesgo que queramos hacer como empresarios. ¿Qué tanto estamos expuestos a la suplantación de identidades si son nuevos jugadores, si son nuevos proveedores, distintos clientes a los que estábamos acostumbrados? ¿Cómo sabemos y tenemos certeza que efectivamente vamos a celebrar contratos con quien dicen ser? Acá la creatividad y los recursos que podamos tener a través de tecnologías de la información y comunicación serán vitales. Podemos recurrir a lo que muchas veces hacen las entidades financieras cuando tienen contacto telefónico con nosotros y nos solicitan autorización para ser grabados. Luego de que expresamos nuestro consentimiento para este récord, van a empezar a hacer unas preguntas que les van a generar la certeza de que efectivamente es Miguel Andrés Prada el que está atendiendo la llamada y el que está expresando su consentimiento. Por eso pedirá que complementemos información como parte de los números de nuestro documento de identidad y otra serie de preguntas orientadas a lo que ellos ya tienen en sus bases de datos. Y acá, en adelante, pues podremos utilizar otras facilidades en videollamadas, hacer la exhibición de documentos de identidad, de algunos documentos que vamos a compartir o intercambiar y también la identificación de correos electrónicos. Vuelvo y les menciono, dependiendo de la seguridad que ustedes le quieran imprimir a este tipo de negocios, podrán ir utilizando mecanismos mucho más elaborados. Esta ley 527 del 99, por ejemplo, da facilidades de la firma electrónica y la firma digital. Son sistemas de certificaciones mucho más robustos, mucho más tecnológicos y acreditados, por ejemplo a través de la UNAC, que les van a permitir tener una mayor seriedad en la confirmación de esos elementos necesarios de cualquier negocio de envergadura. Esa es como una primera introducción que puede ser útil a los empresarios. Y ahora acompañándolo de otro tema que es mucho más serio. Nos dice nuestro Código Civil y Código de Comercio que el incumplimiento de las obligaciones provenientes de un contrato arrojan como tal la correspondiente consecuencia de reparar los daños y perjuicios que se den por el incumplimiento puro y simple, por el incumplimiento tardío o simplemente por el cumplimiento defectuoso de esas obligaciones. Y de ahí empieza a volverse mucho más complejo el panorama. Actualmente, ¿qué se está haciendo como gestión de este riesgo legal? Entran a tomar fuerza una serie de tesis provenientes del derecho, como la extinción de la obligación por imposibilidad sobreviniente. El ejemplo clásico podría ser el alquiler del local comercial que está destinado para la venta de ropa y que a razón de los decretos presidenciales del aislamiento preventivo obligatorio suspende inmediatamente para el arrendatario la posibilidad de su uso y disfrute y explotación. ¿Estará entonces obligado el arrendatario a cumplir con el canon de arrendamiento pactado? ¿Cómo se deben surtir entonces estas obligaciones? Más adelante también veremos que el gobierno nacional expidió un decreto específico para lo que son los arrendamientos de vivienda urbana y comercial, pero que nos sirven para efectos del ejemplo que nos proponemos. Esto definitivamente es el que todos estamos llamados a honrar un principio del derecho, y es que ninguno está cumplido, obligado a hacer lo imposible. Ni el arrendador tendrá que superar ese impedimento legal, inclusive exponerse a una serie de sanciones de tipo pecuniaria, inclusive de tipo penal, por no estar cumpliendo con la conducta que se exige en tiempos de pandemia para evitar contagios,
y tampoco entonces el arrendador podrá demandar de su arrendatario que se cumpla con el pago del canon de arrendamiento cuando éste se ha habido impedido en el ejercicio normal de sus actividades empresariales. Este sería entonces uno de los primeros escenarios que se formulan desde el derecho para atender este tipo de situaciones, acompañados de algo que ya se ha vuelto muy vox populi, es la fuerza mayor, pero la fuerza mayor no conocida desde el sentido cotidiano, sino desde el sentido jurídico. Y para que sea reconocida como tal tiene que reunir tres elementos cruciales: la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad. Este último entendido como esa causa ajena a la voluntad de las partes. Entonces acá empezará el análisis que haga cada uno de los intervenientes en esos vínculos contractuales. Si efectivamente es irresistible, podríamos decir que sí, porque si no estamos dentro de las excepciones dispuestas en los decretos del gobierno nacional, pues no podremos circular libremente. Estamos obligados por un acto de ley a confinarnos, y de ahí la limitación de nuestro objeto económico. Es imprevisible el otro de los elementos, y acá viene un cuestionamiento mucho mayor. Hay unos auxilios que se han dado por parte de la jurisprudencia para identificar cuándo es imprevisible, y estarán dados en la frecuencia del evento. Entonces, cada cuánto la humanidad y particularmente Colombia se ve abocada a una pandemia de esta magnitud. ¿Hace cuánto Colombia no tenía unas leyes de confinamiento y de restricción de derechos de circulación como lo estamos viendo hoy? El último dato histórico estaría en 1918. Ninguno de los presentes tuvo una experiencia que pueda aportar para la solución y las iniciativas que nos permitan afrontar de mejor manera la coyuntura. A pesar de que hay algunos abogados que han interpretado esta imprevisibilidad de forma diferente, pues diremos que estaremos más hacia el lado de que efectivamente reúne este requisito. Y en la imprevisibilidad entonces también estará lo extraordinario. Sabíamos de hace un tiempo para acá que se estaba presentando el COVID en otros países, pero ¿qué tan preparado estaba nuestro sistema jurídico, nuestra infraestructura, nuestro entendimiento de algunas costumbres sociales que son asociadas a la proliferación del virus? ¿El tiempo era suficiente para que finalmente pudiéramos asumir el reto de la mejor manera? Diríamos que no. Acompañado de esto también pues de otros muchos elementos, pero que finalmente reúnen en el tercero de los requisitos, y es que no es culpa ni el contratante, ni el contratista, ni el cliente, ni el proveedor, ni cualquiera de estos roles a los que en el ejercicio empresarial nos veremos enfrentados. Pero esta fuerza mayor también lleva algo particular. No afecta a todas las empresas por igual. No podemos dar una lectura de forma abstracta y general a todas las actividades económicas, a todos los objetos contractuales y a todos los empresarios. Diríamos que cada uno tiene formas diferentes y suertes también de asimilar la situación. Amazon, por ejemplo, que venía desde hace muchos años con lo que era el emprendimiento digital, la transformación en este sector, la venta de sus bienes y servicios, pues no ha habido afectación más allá de la posible conversión a datos positivos, porque veíamos hace poco que Jeff Bezos, su CEO y su principal accionista, pues tiene al contrario pues una capitalización bursátil y un incremento de su patrimonio. Pero entonces, atenuando mucho más esta situación a lo particular de nuestro sector empresarial, diríamos que el primer llamado es hacer un inventario de las relaciones contractuales que se tengan. Cosas básicas que pueden parecer pequeñas y otras mucho más grandes que pueden impactar en la liquidez. Y habiendo hecho este inventario de los contratos vigentes, tener que empezar a revisar la teoría de la fuerza mayor y de la imposibilidad sobreviniente, si les afecta o no les afecta. Si es así, pues tendría a la vez el empresario por oponer a su contratista, a su contraparte, a su interlocutor dentro de ese contrato, un acercamiento para que de mutuo acuerdo puedan llegar a algunas salidas. Esas salidas, ¿cuáles serían? Desde la suspensión del contrato, que puede ser a razón de ciertas actividades parciales o completas,
o también referente a la temporalidad del mismo. Suspender las obligaciones mutuas durante X tiempo y cuando se superen los eventos que dan razón al aislamiento, reanudar a través de otra acta u otro sí que se pueda llegar a validar entre las partes. Entonces, esa será una de las primeras respuestas que se puedan dar, la suspensión del contrato. Si esta no es viable, porque definitivamente advierten las partes de que va a ser unos efectos mucho más devastadores, pues podrían pasar al otro escenario, que es la terminación del contrato de forma anticipada. Partamos de algo muy importante, y que estamos hablando de relacionamiento mercantil, no laboral, que para eso más adelante miraremos otro tipo de normas que aplican. Y si por el contrario no da lugar ni a la suspensión ni a la terminación del contrato mercantil, sino que las partes desean continuar, pero hay necesidad de hacer unos ajustes a otras condiciones, porque hay una extrema onerosidad en la ejecución de un objeto contractual, o porque hay por lo menos una disminución del usufructo del bien o de la prestación del servicio, pues allí dará a que en el libre principio de la autonomía o la voluntad privada de las partes lleguen a la modificación de sus acuerdos primigenios. Esa sería entonces la primera de las recomendaciones para gestionar el riesgo de la responsabilidad civil contractual. También importante recordar que los nuevos contratos, los que se hacen en vigencia ya de la existencia de COVID, no podrán ser cobijados con estas mismas exenciones o exclusiones de responsabilidad civil, porque ya se tuvo conocimiento sobre la misma. Acá las partes deberán unirse a sabiendas de que hay un sobrecosto en su operación, de que comprenden riesgos de suspensión de sus obras, suspensión de sus contratos a razón de la crisis sanitaria, que tengan que aislar a su personal, y la exigencia que se ha dispuesto por el gobierno nacional, porque como tal acá vamos a ver que esas normas especiales que se están expidiendo no son contrarias ni extinguen ni dejan sin efecto las que teníamos normalmente en nuestro sistema jurídico. Tienen que convivir y tienen que ser armónicas. Seguimos entonces como tal como empresarios expuestos a los mismos riesgos antes de COVID. Y ese ejercicio de prever lo que puede suceder, el sobrecosto, el que sucedería, por ejemplo, con una responsabilidad civil patronal, un accidente de trabajo, enfermedad profesional y un posible contagio, pues el ejercicio debe ser pleno. Garantizarle lo posible sabiendo que hay unas limitaciones. Y en principio de la buena fe, de la lealtad y de la colaboración contractual, pues dejar ciertas cláusulas para que las partes puedan revisar cómo se van dando la ejecución del contrato en el marco del COVID. Esa sería entonces la primera formulación de la responsabilidad contractual proveniente de relaciones mercantiles. La segunda es la acción social, esa que tienen todos los accionistas y socios de repetir algún daño y perjuicio que se les haya causado por acción o por omisión, y que pretendan la indemnización por parte de la misma persona jurídica, es decir, de la empresa, de los administradores u de otros socios. Esa acción social, que está concebida en la ley 122 de la ley 222 de 1995, artículo 24, sigue intacta. Y acá veremos cómo pueden darse diferentes interpretaciones. Entonces sabemos que la acción social está ahí, inclusive coincide el aislamiento preventivo con una obligación que tenían todos los administradores de convocar sus asambleas y sus juntas de socios dentro del primer trimestre del año. Sabemos también que nuestra legislación mercantil dice que cuando el administrador no cumple con esta obligación, entonces los accionistas y socios podrán reunirse a derecho propio. Y acá también enfrentando otro derecho vital, importante, esencial, que es el derecho de inspección del accionista, saber cómo se llevó en el último año el direccionamiento y administración de la compañía. Esto se previó por el gobierno nacional, expidió un decreto, más adelante lo detallaremos, hay una matriz de normas que pueden ser de utilidad. En esta normativa, el gobierno nacional, en conjunto con la Superintendencia de Sociedades, prevén que se convoque esta asamblea, esta junta de socios, dentro del mes siguiente a que se haya superado
las situaciones que dieron lugar al aislamiento, es decir, la pandemia o el COVID como tal. Y se posterga entonces el ejercicio de esa acción social y no podrá entonces buscar el accionista, el que ejecute la Superintendencia de Sociedades una posible investigación en contra del representante legal al haber impedido el derecho de inspección, porque como sabemos no está en actividad esta disposición legal o normativa. Acá quedarían suspendidos, pero sí hacemos una recomendación al administrador, a las juntas directivas, que procuren tener el contacto con los accionistas cuando este sea viable, les informen a través de los medios de comunicación que tengan dispuestos para indicarles que se acogen a este beneficio dispuesto por ese decreto especial del Gobierno Nacional. O en su lugar, y si ustedes lo prefieren y consideran que es importante que en todo caso se lleve la reunión o la asamblea o la junta de socios a través de medios no presenciales, como también lo dispone la ley 222 del 95, pues que se haga. Acá lo que no se perdonará o lo que no es recomendable en ustedes como gestores de negocio es que guarden silencio, porque esto puede ser malinterpretado por sus accionistas. Lo mismo sucederá con las juntas directivas cuando ya tienen expresado un cronograma de reuniones. Es importante que acá el diálogo y la comunicación sea permanente para evitar que se accione sin justa causa en contra del administrador. En cuanto al tercer evento de la responsabilidad civil contractual, está concebida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. La norma dispone que cuando haya culpa en el empleador, el trabajador podrá reclamar o demandar los daños y perjuicios que se le hubiesen causado en el ejercicio, por supuesto, o en relación laboral. Y entonces el empleador se verá enfrentado a una posible pago de indemnizaciones superando los límites dispuestos en el sistema público o generales de la seguridad social. Recordemos que el sistema general de seguridad social no es ilimitado, tiene unos límites, unos baremos que están basados en el aporte que se haga precisamente o las cotizaciones que correspondan a la ARL y que no incluyen algunos perjuicios inmateriales como es el daño moral, alteración de las condiciones de existencia, el perjuicio fisiológico y otros de carácter material como lo puede ser el lucro cesante y algunos otros de daño emergente. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es importante hablar de la responsabilidad civil patronal si entendemos que el COVID viene como una enfermedad de origen común? Es cierto, inclusive es un desafío probatorio si se llegasen a presentar demandas de este tipo. El juez laboral no sabría si el contagio se dio en el disfrute del tiempo libre del trabajador o en la ejecución de una actividad laboral. Lo que sabemos es que por lo menos un trabajador tradicional, convencional, dispone de la tercera parte de su tiempo para cumplir sus actividades de trabajo. Y que también las limitaciones científicas no nos podrán permitir discernir si el contagio se dio en la fila para comprar su abastecimiento básico para su familia y el personal, o si fue en el medio de transporte. Si hubiese sido en el medio de transporte, pues ahí entra en la discusión, y la que conocemos es que efectivamente si se dirigía al trabajo, pues era una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Pero todo esto vuelve más trágico el panorama desde el punto de vista jurídico. Y dentro de las particularidades de cada entorno, de cada familia, de cada sobreviviente, lo curioso que puede volverse el panorama económico, pues seguramente arrojará que estas personas puedan iniciar acciones judiciales inclusive sin certeza de que haya una culpa del empleador. Pero también entonces el juez tendrá algunas soluciones que no son las convencionales y las tradicionales, que probablemente entrará el criterio subjetivo y dará fallos en equidad, más no en derecho. También con facultades extraordinarias como las que tiene el juez laboral, donde puede asignar cargas probatorias al empleador y no al trabajador.
¿Cuáles son las recomendaciones para la gestión de este riesgo legal? Pues la primera causal exonerativa que tenemos en esta tesis de derecho será la de la debida diligencia y cuidado. Pero también volvemos a reflexiones. Hace poco salía una circular conjunta, la 01, entre el Ministerio de Vivienda, de Trabajo y de Salud, para uno de los sectores que van a habilitar, que es construcción. Ustedes leen a detalle, es un documento de 24 páginas que viene con cualquier cantidad de cargas para el empleador. No hacen mella en lo que es el principio de razonabilidad y proporcionalidad. La mayoría de ellas es de difícil consecución. Piden temas como de censos para los entornos familiares. ¿Qué sucede si finalmente entonces un trabajador está con unos integrantes de su familia o de convivencia que tienen factores de comorbilidad o de riesgos al COVID-19? La edad, algunas condiciones médicas preexistentes. Allí hay una zona gris, pero que las trataremos más adelante. Formulando este caso de lo que podría ser esa responsabilidad patronal y la debida diligencia, cantidad de obligaciones que cualquiera de ellas, si no se cumplen, automáticamente por interpretación legal hablaríamos de una presunción de responsabilidad civil patronal. De aquí que se sugiera, esta charla las hacíamos con clientes de la firma antes de que empezáramos a hablar de aislamiento inteligente, como anticipándonos qué va a suceder, haciendo lectura de las diferentes alocuciones presidenciales. Empezábamos a intuir algo, que luego con estas circulares empezamos a ver que eran realidades, ¿no? El activar comités laborales de seguimiento semanal para saber cómo es el tema de entrega de elementos de protección personal, de cómo se implementó en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el protocolo de bioseguridad, de cómo empiezan a captarse todas esas diferentes medidas que han sido proferidas, por ejemplo, circular 017 del Ministerio de Trabajo, cómo incluimos dentro de esas buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo otros mecanismos de protección. Y acá vienen unos tips y recomendaciones que son muy importantes para ustedes como empresarios. Recuerden que todo va enfocado a que ustedes puedan, en ese escenario indeseable judicial, una debida diligencia y cuidado. Acá será entonces notificar a la ARL por aquellas empresas que estuvieron excluidas del aislamiento obligatorio y decir cuáles equipos de trabajo están activos, en qué localidades o municipios, qué tipo de actividades realizan, cómo está conformado ese equipo de trabajo, edades, condiciones médicas y otros factores que ustedes consideran que son importantes que conozca la ARL. También recurran a algo que sabemos que de pronto le van a responder de forma negativa, pero es importante que ustedes marquen la trazabilidad. El Gobierno Nacional en otro de sus decretos determinó que para la ARL pública, la única que hay es positiva, estará obligada en retornar al empleador el 2% de su cotización mensual de lo que son elementos de protección personal, y el 5% de esa misma cotización debe estar dada en prevención y promoción por COVID, y única y exclusivamente para sector salud, los que efectivamente prestan el servicio y todas las actividades de apoyo en su entorno, es decir, vigilancia, seguridad, salud, todo aquello que les permite como tal entregar ese servicio final de salud. Acá excluyeron de tajo a las demás actividades económicas que también están expuestas a COVID y que hacen parte de la cadena de abastecimiento esencial del país y que no aplica el aislamiento. Y las demás ARLs de carácter privado entonces no tendrán la misma obligación. En esa minuta o en esa comunicación que ustedes les dirijan a la ARL, pidan estas dos cosas. Pidan el 5% de prevención y promoción y pidan el 2% de elemento de protección personal. En algo les ayudará en su flujo de caja, en su liquidez. Y más adelante pues sabemos de que esto va a tener control constitucional, o sea, todo lo que hasta el momento se ha dado en virtud de la ley 137 de 1994, que es la que regula todos los estados de excepción, van a tener un control constitucional automático.
Y entonces la Corte Constitucional va a empezar a decir qué se debe aplicar, qué se debe moderar, modificar o ajustar, o qué definitivamente no se podía haber dicho por el gobierno nacional. Dentro de eso puede ser que en principio de igualdad pues se extienda a las otras actividades económicas y a las otras ARLs. Importante también, parte de la conciencia social del empleador, notifiquen a las secretarías de salud de los distintos municipios o regiones donde van a estar sus grupos de trabajo presenciales. ¿Por qué es importante? Porque entonces a la vez estas autoridades van a actualizar sus estadísticas, su capacidad instalada y van a poder prever planes de contingencia cuando haya crisis sanitaria. Demostrarán ustedes también además su debida diligencia. Y el último es, ustedes ya están enfocándose en una prevención de riesgo legal. A pesar de que ustedes ejecuten cada una de estas actividades y todas las que ustedes en su imaginación y en su iniciativa y en la innovación que hoy en día nos piden mucho que acudamos a ella y que implementen y que sean buenas prácticas, aún así puede ser que el incumplimiento de una de esas solas disposiciones que están en los protocolos de bioseguridad los enfrenten a una posible demanda con pago de daños y perjuicios, indemnizaciones que superen los topes dispuestos en el sistema público de seguridad social. Es importante entonces recurrir a los seguros y a algunos tipos de seguros. En este puntual caso de la responsabilidad civil patronal sería de revisión lo que es el seguro de vida grupo. Acá cubre la muerte por cualquier causa, acá no es importante ni entran a determinar si se dio a razón de una enfermedad común, siendo el COVID catalogado así, o por el contrario, si era una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Y es que acá van a empezar a haber también discusiones en esos eventos catastróficos entre las EPS y las ARL. Nadie va a querer acarrear esa carga indemnizatoria. Y las diferencias y las brechas que hay en cada uno de los sistemas. EPS, todos saben que es menor la base de indemnización conforme a lo que puede ser la ARL cuando están en virtud de una relación laboral. Sería entonces una manera complementaria, una medida que va a ser significativa en esos momentos. Acá habremos agotado entonces el primer análisis de la responsabilidad civil contractual. Como les digo, no son todos los tipos de responsabilidad civil contractual los que se puede haber enfrentado un empresario, pero sí son los más habituales, los más propensos, los que seguramente tendrán frecuencia. Y pasamos a otro tema que será la responsabilidad civil extracontractual. Esta es la que está desprovista de un vínculo contractual previo. Acá no tenemos ningún tipo de relacionamiento. Este es el que se da más por falta de las conductas y comportamientos que nos exigen las leyes o simplemente el de la debida diligencia. En ejemplificarlo, muchas veces se utiliza el de hago una visita a alguna compañía con la que no tengo ningún vínculo contractual y cae un aire acondicionado sobre mí. Esta será una responsabilidad civil extracontractual y entonces el dueño de ese recinto o el responsable de este recinto, el que presta como establecimiento de comercio el servicio, tendrá que asumir las cargas que provengan de ese daño. Todo lo que conocemos como perjuicio moral o perjuicio material estará allí. Y la pregunta para aterrizarlo a COVID es, ¿qué tiene que ver la responsabilidad civil extracontractual con esta pandemia? Estas reflexiones dirán ustedes muy extrema o muy amplia, pero puede suceder y volvemos a lo mismo, en situaciones extremas de los entornos familiares donde no sepan cómo acudir y cómo financiar los efectos devastadores de la pérdida de un ser querido, seguramente entrará en el radar el empleador, el empresario. Entonces, y en la ejecución de la actividad laboral, este trabajador luego tiene que regresar a casa todos los días, tiene que agotar un protocolo de bioseguridad para el ingreso y para poder interactuar con los que están dentro de su vivienda. Si queremos ponerle un mayor margen de dificultad, diremos entonces que su entorno está con algunos integrantes que tienen comorbilidades a razón de la edad y de condiciones médicas que ya las conocemos. Pueden ser
enfermedades cardiovasculares, respiratorias, o algunas otras que inclusive empiezan a darse o a notarse y que están siendo estudiadas por comunidades científicas, pero que pensaríamos nosotros que cada vez se va a ampliar más esta gama de factores de riesgos asociados al COVID. Y si es así, y el empleador no identificó ese factor de riesgo, miren que en la circular de 01 conjunta de los ministerios para el sector construcción ya habla de censo, ya habla de que el empleador tiene que hacer algunas preguntas a su trabajador enfocadas al entorno. Y ahora multipliquen esto a que a la vez el contratante tiene que revisar y hacerle seguimiento a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de sus contratistas. La probabilidad de ocurrencias en frecuencia y en severidad cambia. Entonces es necesario empezar a hacer reflexiones como esta. Y si entonces fallece, que como tal acá no estamos hablando ni siquiera de incertidumbre, ya estadísticamente a nivel mundial sabemos cómo opera el COVID. Sabemos de que más o menos un 10% de la población o de los infectados terminan en UCI, que de ellos un 2 o 3%, y cambiando estos porcentajes cada vez más, pues empiezan a haber fallecimientos. Entonces sabemos que estamos hablando sobre ciertas cifras que son casi dadas por hecho. Y si esto sucede, pues, y viene la demanda de responsabilidad civil extracontractual, volvemos a la dificultad probatoria. ¿Cómo se sabe en qué momento fue el contagio del del trabajador? Fue efectivamente en su interactuar, en el cumplimiento de sus actividades, o fue por lo menos fuera de ese escenario laboral. O por qué no, si en realidad fue el contagio dado por otro miembro de la familia que era el designado para hacer las compras semanalmente, o con esta nueva medida que podemos hacer ejercicio una vez a la semana, pues fue alguno de los otros miembros. Y ahora multiplique esto nuevamente por sectores tan delicados como son los de la construcción, que sus entornos de convivencia sociales, económicos, son donde se reúne más de una generación o un núcleo de familia, donde hay 5, 6, 7 personas conviviendo y cada uno con necesidades y condiciones distintas. Si vinieran estas demandas, el empleador y el empresario van a tener unas dificultades. Las primeras es que revisen sus contratos de seguros. Se utilizan las pólizas de responsabilidad civil extracontractual de previos labores y operaciones, pero en las exclusiones están los daños que se den a razón de epidemias o pandemias con efectos locales. No tendrán el financiamiento de la compañía aseguradora para este tipo de demandas. Estarán expuestos a pérdidas económicas acá. Y además del dilema moral que puede traer el que si efectivamente hubo responsabilidad o no. ¿Cómo se puede gestionar este riesgo? Lo mismo, la causa de fuerza mayor es muy general, aplica a todo lo que es la institución de la responsabilidad civil en cualquiera de sus ramificaciones. Acá se va a volver a reunir lo que es la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad o la causa ajena de la voluntad. Acá las recomendaciones serían que además de mostrar toda esa debida diligencia de cuidado y que en su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo incorporaron todo lo que era protocolos de bioseguridad para los entornos de convivencia de sus trabajadores, y que si algo de esto igual saliera mal o que ustedes no pueden acreditarlo, porque acá hay dificultades, ¿no? Muchas veces lo hablaba con los clientes y decía, ustedes tienen buenas prácticas, pero a veces por lo extraordinario que es la situación, por el día a día, pues ustedes se le olvidan la trazabilidad, la constancia de que cumplieron lo que está dispuesto en las recientes normas. Ahora pónganle en temas de instituciones médicas, que más adelante lo vamos a ver, cómo van a poder reaccionar respecto a que estoy pensando en cómo sacar adelante mi actividad económica, en que sea exitosa dentro de los retos que representa los tiempos, los costos y demás, pero también tengo que estar atento de los riesgos legales que se van a presentar. Y no son muchas, la verdad, las opciones que tendrían. Hemos hecho algunos ejercicios con nuestros clientes de solicitar a las compañías aseguradoras que pasen los efectos provenientes de la pandemia en este tipo de pólizas, de ser excluidas a ser cubiertas. Las respuestas han sido negativas.
las compañías aseguradoras a la vez celebran contratos de reaseguro. Están definidos a mediano o largo plazo, el más corto podrá ser a 1 año, y dentro de ellos no concebían la pandemia. Esto realmente nadie lo veía venir, y el que empiezan a empezar a hacer simulaciones financieras va a ser complejo y no les va a dar los tiempos de respuesta para que encontremos soluciones en estos seguros. Acá más bien es usted identificar de su grupo de trabajo quienes están expuestos y garantizarles trabajo desde casa o cualquiera de las otras facilidades que dispone o que recuerda el Ministerio de Trabajo en nuestra legislación, y en el peor de los casos pues buscar decisiones concertadas, también abocando a la conciencia del trabajador. Es difícil porque acá tiene que tener un entendimiento entre la necesidad económica y social y la protección a la vida, recordando que como principio fundamental está en la pirámide de toda análisis jurídico la vida como tal. Bien, este es uno de los escenarios de responsabilidad civil extracontractual, lo mencionaba. El otro es la responsabilidad civil médica. Entonces imagínense estas instituciones que son los héroes en este momento, que están atendiendo con las limitaciones que representa el de no tener una capacidad instalada adecuada, y que a la vez y de forma simultánea estén consiguiendo consentimientos informados de los pacientes y de los familiares y acompañantes de esos enfermos, y de que como tal son conscientes de que pueden verse expuestos a contagios. Y sin el ánimo de ser reiterativo, pero volvemos a lo mismo, de en dónde contagió la enfermedad. Entonces habrá más de uno que dirá, pues fue en el centro médico, clínica, hospital, donde fui a acompañar a mi familiar, porque ahí estuve más expuesto que en cualquier otro escenario de mi vida cotidiana o en mi vida laboral. ¿Y qué sucede allí? Lo mismo, el gobierno nacional, el presidente, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, afortunado y infortunadamente no tiene la posibilidad de suspender garantías y derechos. Todo sigue en el mismo curso y en el mismo camino. Tratar de volver armoniosas estas medidas excepcionales con las medidas que ya traíamos, pero sin que eso signifique una renuncia de derechos por los que crean que tienen la posibilidad de mandar en esa teoría o en ese convencimiento de quién fue el que originó el daño. Las sugerencias de gestión de este riesgo están dadas de igual manera: debida diligencia y cuidado, generar los protocolos de acceso a las empresas donde hayan unas autodeclaraciones por aquellos quienes van a estar allí, también unas autodeclaraciones por parte de los trabajadores en cuanto al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en sus entornos personales y de convivencia. Esta bitácora debe ser diaria. Y volvemos a lo mismo. Sé que es mucha carga, mucha responsabilidad administrativa, pero si ustedes quieren prever este tipo de riesgos tendrían que hacerlo, custodiar el diligenciamiento de este tipo de formularios. Estamos empezando a ver que desde las entidades territoriales y de orden nacional ya empiezan a activar información que estamos cargando a través de internet. Acá vamos a empezar a almacenar cualquier cantidad de datos, de formularios y otros a través de la nube. Procuren que sea de la manera más sencilla conservarla para que luego, si hay necesidad, se pueda utilizar. Aminoren los riesgos de extraviarla, de que se refundieron, de que porque era físico, que el trabajador en la obra o el personal asistencial o administrativo no me la pudo firmar. Acá la tecnología va a ser un complemento sumamente importante. Los seguros, los que se puedan dar en responsabilidad civil médica, los empresarios que están en el sector revisen sus pólizas, revisen valores asegurados, también lo que son coberturas y un particular detenimiento en lo que son las exclusiones. Traten de flexibilizar las cargas que tengan los contratos de seguros, busquen la cooperación y solidaridad de su compañía, no pueden ser igual de exigentes en tiempos de normalidad. Recuerden que acá va a haber una gran demanda de servicios médicos y una capacidad instalada insuficiente, que realmente lo que se van a hacer es unos milagros para poder atender en esos picos, en esa curva que prevemos que puede darse, ¿no? Y por eso pues el acompañamiento que hagan estas compañías debe ser el ideal.
La última es más, dirán ustedes, especulativas. Estamos un poco tempraneros para formularlo, pero está en nuestro ordenamiento jurídico, y es la responsabilidad civil del acto de ley o el hecho del legislador. Aquellas medidas que están siendo expedidas por el gobierno nacional, pueden llegar a suceder que en revisión constitucional determinen que no era viable o que no tuvieron que haberse dado, pero que ya los empresarios hubiesen ejecutado y que les hayan generado perjuicios o daños de diferente tipo de índole. Están habilitados los cánones del artículo 90 de la Constitución Política para demandar a través de una acción de responsabilidad directa al Estado como tal. Análisis por particulares y puntuales. Acá nuestra intención no es estimular e incentivar este tipo de actividad litigiosa, es lo que menos queremos. Recordemos que como tal afectan a todos los colombianos, porque esas indemnizaciones provienen de los tributos de todos nosotros, pero que seguramente se van a presentar. Es innegable que nos vamos a ver expuestos a estos escenarios por lo mismo extraordinario de la situación. Si usted cree ser uno de esos afectados como empresario, porque en las medidas que ha tomado el gobierno nacional, en vez de favorecerle, terminaron perjudicándole, agudizándole más su condición económica, vamos a poner ejemplos extremos, que más adelante diga que así ustedes hayan cerrado sus puertas al comercio, tengan que seguir o estén obligados a sus cargas laborales y salariales. Entonces, que están obligando al gobierno nacional a un imposible, ¿no? Y si le sumamos esto a que el Ministerio de Trabajo entonces imponga multas, sanciones pecuniarias, y luego que vengan acciones de jueces de tutela donde reintegren a los trabajadores, entonces termina la compañía finalmente no gestionando su riesgo financiero y quebrando. ¿Esto quién lo debe reparar? Entonces hay análisis que se tienen que dar, obviamente en compañía de su abogado de confianza, para que determinen si hay lugar o no a ellos. La recomendación por el momento es que ustedes vayan conservando toda la información, todo documento, hagan como tal una vigilancia de estos posibles daños, y que con ese acervo que ustedes creen que es probatorio, pues lo vayan luego trasladando a sus áreas jurídicas para que puedan determinar responsabilidades del Estado. Esta es la formulación de los eventos de responsabilidad civil extracontractual, la misma anotación que hacíamos antes en la contractual. No son todos los posibles, son los que creemos, en los que ustedes van a verse más expuestos como empresarios. Esta es la matriz normativa de cada uno de los eventos que mencionamos anteriormente. Esto proviene de la ley, reitero, esto no es unas interpretaciones creativas de un abogado o un grupo de abogados, están en nuestro sistema jurídico. La responsabilidad civil contractual de tipo mercantil, ustedes la van a encontrar tanto para exonerarse o para que sea fuente de obligaciones en los artículos 64 y 1604 del Código Civil, el artículo 868 también del Código de Comercio. Acá está muy asociada a la teoría de la imprevisión. ¿Qué pasa si en ejecución del objeto contractual empiezo a tener un sobrecosto exorbitante? ¿Cómo se debe mirar entonces la asunción de riesgo por la fuerza mayor? ¿Quién debe contribuir a su financiación? ¿Únicamente el contratante o también el contratista? Acá pues la ley permite que las partes se pongan de acuerdo en cómo hacerle frente en cuanto al riesgo y a la financiación del mismo. En acción social, socios y accionistas, está, como ya les decía, el artículo 24 de la ley 222 del 95, y en la responsabilidad patronal encontramos el 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y se unen otros dos. Entonces acá, sector construcción, muy presentes, muy atentos, porque recuerden que ustedes también son solidarios de los daños y perjuicios que se puedan dar entre el trabajador de su contratista y usted en calidad de contratante, porque así lo dispone también el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y en ocasiones se utiliza también el artículo 2344 del Código Civil en cuanto a la solidaridad en la responsabilidad. En la extracontractual, todo lo que hablábamos de la afectación del entorno familiar del trabajador, su sustento normativo está en el artículo 2341 del Código Civil y siguientes. La responsabilidad civil médica igual. Acá puede haber algo de atenuación de las cargas indemnizatorias en el 2357, cuando hay una concurrencia de causas, cuando también
Y esto aplica también en algo, en sus justas proporciones de derecho laboral, cuando el trabajador se expone a la realización de riesgo, cuando no tiene el uso de los elementos de protección personal, cuando hay un registro de constantes llamados de atención, cuando hay procesos disciplinarios, y hace también parte de la prevención de riesgo legal. Hay que hacer un seguimiento del poder disciplinante del empleador que sea lo más efectivo posible, lo más rápido. Recordemos también el principio de inmediación, y todo esto va a redundar o favorecerle en la gestión de riesgo. En la responsabilidad civil médica, pues también el paciente se expone como tal. Podría decirse que hay una atenuación o reducción de posibles indemnizaciones. En cuanto al acto de ley o el hecho del legislador, esa responsabilidad del Estado, su fundamento se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política y se interpreta también en concordancia con la ley 137 del 94. Esta ley puntualmente dice que aún así el gobierno nacional expida una serie de normas en sus atribuciones por estado de excepción, no se exonera de la responsabilidad civil. Y entonces acá seguirá totalmente vigente este canon de responsabilidad. Por último, les tenemos otra matriz. Estos son los decretos presidenciales, resoluciones y circulares del Poder Ejecutivo, que van a ser útiles para ustedes como empresarios. Nosotros las aglomeramos en 4 grandes grupos. El primero de ellos, que es laboral y seguridad social; el otro lo denominamos societario y comercial; un tercer grupo que es el tributario, y un cuarto grupo que es de orden público y justicia. En el primer grupo, que habla de laboral y seguridad social, tenemos las diferentes circulares del Ministerio de Trabajo, la 021, la 33, que son medidas de tratamiento laboral, recomendaciones muy amplias y generales a aquellos empresarios que lastimosamente se tienen que ver o se enfrentan a decisiones entre la supervivencia financiera o sacrificar un poco a mi nómina, a mi recurso humano. No los puedo tener a todos, tengo que empezar a ser creativo, rotar personal y demás. Entonces acá está. Convocar en la conciencia social del trabajador, del empresario y del Estado. Vamos a mirar que lo que se ha sucedido, todos los decretos que se han expedido han ido siendo escalonados a medida como va pasando la situación, se van dando diferentes tipos de soluciones, ¿cierto? Pero también vemos que se hacen sacrificios por parte del Estado, que tiene una mayor carga y responsabilidad y también tiene una mayor fuente de recursos; del empresario, que tiene otras características, otros recursos, pero que también puede aportar a la crisis; y el trabajador, que en la cadena pues será seguramente el más afectado y con el que menos tenga disponibilidad de recursos para aportar a la crisis. Pero en la sinergia que se hagan entre esos 3 roles, entre esos 3 participantes, pues podemos llegar a ciertas alternativas. Acá tenemos de todo, desde lo que es trabajo desde casa, que se está priorizando. Luego vienen otras medidas de que efectivamente, si no se puede ejecutar desde casa las labores que habitualmente hacíamos, y no se puede tampoco o no están dentro de las excluidas en los decretos de aislamiento preventivo obligatorio e inteligente, pues optar por vacaciones colectivas, vacaciones anticipadas. Recomendación: concertación, que la solicitud venga del trabajador o que finalmente haya una constancia de documento, un correo electrónico, cualquiera de estos medios donde se define que tuvieron a bien tener este derecho de forma anticipada o de forma colectiva. Si no se puede, se van descartando las hipótesis, las alternativas, y sigue existiendo ese impedimento para prestar la actividad laboral, pues pasaremos a otras no muy deseadas. Las licencias no remuneradas están dispuestas en ley, son válidas, pero siempre y cuando provengan de la voluntad del trabajador. Acá el que el empleador quiera estimular, mencionar, es mensaje subliminal al trabajador, todo esto luego puede ser interpretado como que hubo algún tipo de coacción y eliminará entonces o se tomará como no válida esta licencia no remunerada. Hay otras licencias que son parcialmente compensadas. Acaban de incluir algo en el que se puede remunerar esos días de no trabajo
con el compromiso de que cuando estemos en normalidad laboral se vayan recuperando proporcionalmente, de forma paulatina, el tiempo laborado. También hay la posibilidad de que no haya la prestación de la actividad económica, pero haya un estímulo o un bono solidario para el trabajador. Todo esto válido siempre y cuando, reitero, sea de mutuo acuerdo. La que menos se desearía es la suspensión del contrato. Si ustedes tienen que recurrir a ella, que se deje constancia que fue un consenso entre empleador y trabajador. Si están ustedes en extremos como empresarios que efectivamente no hay lugar a ninguna de las salvedades anteriores y que financieramente ustedes ya han agotado todos estos tratamientos laborales y tienen que suspenderlo, pues háganlo de una forma unilateral, supremamente bien motivada. De acá va a ser fundamental el acompañamiento que hagan los comités laborales, donde ustedes lleven dentro de diferentes áreas y de forma multidisciplinaria las situaciones puntuales. Recomendable tener estados financieros al día, una relación de los trabajadores a los cuales se les ha dado las diferentes alternativas, vacaciones, trabajo desde casa, licencias no remuneradas, en fin, remuneradas, y que luego les sirva o les sea útil para cuando vengan los cuestionamientos del Ministerio de Trabajo o acciones de tutela, que ustedes no están obligados a lo imposible, que se hizo todo lo que estaba a su alcance para poder mantener y proteger los puestos de trabajo, pero que la situación lo superó. Pero tiene que demostrarse, debe haber un mérito probatorio, no puede ser a la mera discrecionalidad y voluntad del empleador. El decreto 500 del 2020, acá habla de otra de las facilidades que podría tener empleador y trabajador. Pensión, solo en pensión, entonces estábamos acostumbrados o sabíamos de que el aporte era el 16%, donde cubría de ese 16% un 12 puntos el empleador y 4 puntos el trabajador. El gobierno nacional dispuso que como un alivio financiero de liquidez por 2 meses, aquellos que los de abril y mayo que se pagan en mayo y junio se harán sobre la base del 3%. De ese 3% cubre el 75% del empleador y el 25% del trabajador. Revísenlo con las particularidades de sus nóminas, cómo afecta a lo mejor a aquellos trabajadores que ya están próximos a cumplir requisitos de edad y de semanas cotizadas y que van a ser beneficiarios de pensiones o de mesadas pensionales. Allí creo que no sería para nada recomendable. También merece un análisis juicioso las que son las pensiones de riesgo. El decreto 539-2020 habla de que el único competente, y es acá muy válido porque hemos visto que agremiaciones, algunas autoridades administrativas, algunas grandes empresas han empezado a formular unos protocolos de bioseguridad. La presidencia determinó que el único competente para este asunto, de forma independiente o conjunta con otros ministerios o entidades, será el Ministerio de Salud. Cuando hablan de que van a empezar a salir ciertos sectores de la economía, pues tendrán que estar muy pendientes de que el ministerio pues empiece a proferir esos protocolos de bioseguridad y cómo ustedes los van notificando en sus entidades territoriales, municipios y otros. Recuerden que todo esto es actualización de información, estadísticas para mirar cómo se va reaccionando ante el COVID. Societario y comercial, el decreto 434-2020 habla de los plazos especiales para registro mercantil, todo lo que son renovaciones ante Cámara de Comercio. También RUNEOL, que es todo lo de empresas de libranza, para aquellos empresarios que tienen vigentes estos contratos con algunas entidades financieras, y ustedes les van a exigir que esté vigente RUNEOL, tengan presente que se acaba de postergar la fecha, está para el mes de julio, seguirá entonces con normalidad por el momento.
el decreto 560 de 2020. Si usted, empresario, cree que a razón y en virtud del COVID su situación financiera lo aboca a eventos de impago de sus obligaciones, a que empiezan a acumularse las mismas, usted podrá ser beneficiario del decreto 560. Es una flexibilización de la ley 1116 de 2006 que ya conocíamos. Es interesante, tiene buenos ingredientes, es muy recomendable que se mire de manera particular. Volvemos a lo mismo, únicamente por los efectos negativos desde el punto de vista económico que trae el COVID. Si su empresa ya venía presentando algunos síntomas de insolvencia, serán tratados por la ley 1116 de 2006. Si hay una combinación, el decreto permite que haya una diferenciación clara de los dos eventos y cómo se aplicará para cada uno de esos estados. El decreto 579 de 2020 habla de arrendamientos y propiedad horizontal. Acá arrendamientos tanto los urbanos como los comerciales. Se suspende la actualización del canon, el incremento anual. Se suspende también las acciones judiciales de desalojo. Todos los contratos que se hayan vencido en el término del COVID, pues se entienden que se trasladarán a cuando salgamos de esta situación. Y la invitación que hace el gobierno nacional es que entre arrendador y arrendatario se lleguen a acuerdos y que se dejen por escrito. De propiedad horizontal, esta es una novedad que hay que utilizarla con cierto cuidado. Permite que ese fondo de imprevistos que ustedes están obligados por ley 675 de 2001, que en algunos casos será una buena cantidad de dinero y que estaba dado precisamente para que si se realizaba algún evento en la naturaleza, algún terremoto, algún similar, pues tuvieran los recursos necesarios para hacer reconstrucción parcial o total de la propiedad horizontal. Acá el decreto presidencial facilita que estos recursos se utilicen para cubrir contratos de aseo, de vigilancia, de nómina, que sean esenciales para el correcto funcionamiento de las propiedades horizontales. Una liquidez inesperada sería en este caso para propiedades horizontales. Tanto, no hace distinción, pero yo entiendo que será tanto para las mixtas, o únicamente las residenciales, o únicamente las comerciales. Tributario, ese grupo de normas sí que es abundante, acá hay de todo. Miramos cómo el gobierno nacional empezó a generar alivios fiscales o tributarios a los sectores que más se vieron impactados y de forma inmediata: transporte aéreo de pasajeros, turismo también, y todas las actividades o empresas de entretenimiento y que se veían afectadas porque no podían como tal realizar sus conciertos y sus eventos culturales y todo esto. Acá empiezan a generarse plazos en la presentación de declaraciones tributarias de renta, de IVA, postergan fechas y plazos para estas actividades o estas empresas, pero luego la van extendiendo para todo el resto. El decreto 401 de 2020 empieza con plazos de presentación y pago de renta. El 435 habla de la modificación de calendario tributario y exenciones de IVA. El 478 de 2020, y como de forma complementaria al trabajo desde casa, que fue casi que de un día para otro, pues, que cuando tenga que suplirse por parte del empleador el equipo de cómputo al trabajador, pues estará exento de IVA. Especial atención porque muchas empresas en sus sistemas, los vendedores de este tipo de equipos, estaban parametrizados y siguen emitiéndose facturas con el IVA, sabiendo que están exentos. Acá es importante que, como dispone el Código de Comercio, en los 3 días siguientes al recibo de la notificación electrónica sea devuelta o sea objetada y se pida pues obviamente su corrección. Para entidades sin ánimo de lucro y que estén inscritas por primera vez o con renovación de régimen tributario especial, están exentas del gravamen al movimiento financiero o al 4 por mil. Si es entidad sin ánimo de lucro pero no está en el régimen tributario especial, no va a ser beneficiaria de esta exención. El decreto 535, mecanismo abreviado de devolución de IVA y de renta, dice que en 15 días la DIAN estará en capacidad de condición de retornarles
los saldos a favor que hubiesen tenido en estos dos impuestos o la posibilidad de compensarlo con declaraciones tributarias futuras. Acá la recomendación, ustedes como saben, la DIAN hace unos procesos de fiscalización, saber y constatar que su contabilidad está en orden, porque posteriormente en ese control fiscal o de inspección fiscal podrá ser visitado por la DIAN en normalidad. Recuerden que hay unos términos, unas caducidades de esa facultad de inspección de la DIAN. El decreto 545 retiran o elimina el requisito de insinuación en donaciones. Esto es importante para las empresas que se encuentran en capacidad de aportar a la crisis donación de bienes para que el tratamiento fiscal no les afecte y no se tomen sus salidas de inventario como ventas. Este 545 les favorece. El 551, bienes exentos de IVA. Entonces empezamos como gobierno a generar esos beneficios fiscales en IVA de que no se cargaran a ciertos bienes y servicios, principalmente en todo lo que era la crisis sanitaria, sector salud, con ciertos equipos y suministros. Se ha ido extendiendo un poco ese listado de productos y de bienes y de servicios, y que pues la recomendación será que ustedes como empresarios lo validen también para que sus áreas contables y fiscales acepten o rechacen este tipo de facturas. De orden público y justicia, ya vamos pues en el tercer decreto. Empezamos con el 547, luego migramos al 531 y ahora nos encontramos con el 564. Todo eso, aislamiento preventivo obligatorio, y este último ya con el 593, 547, 531 y 593, este último ya con aislamiento inteligente de dos sectores, que es construcción y manufactura, siempre y cuando tengan al día su protocolo de bioseguridad e inscrito en la entidad territorial que le corresponda. La circular conjunta del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Vivienda, también es importante que ustedes la revisen, habla todo del riesgo de bioseguridad y cómo tratarlo. Y finalmente el 564, la suspensión de términos de prescripción y caducidad desde el 16 de marzo hasta que no determine otra cosa el Consejo Superior de la Judicatura. Si antes de COVID y aislamiento usted tenía la necesidad como empresario de presentar alguna demanda por incumplimiento de un contrato o porque simplemente requería establecer alguna acción judicial y cree que al pasar el término usted pierde la posibilidad o la oportunidad, no es así, se suspenden. Hay una distinción entre la suspensión y la interrupción, eso es mucho más técnico, mucho más de abogados, analícenlo detenidamente con su área legal. Esto sería, Carolina, yo creo, haciendo las últimas salvedades. Es una actualización al 20 de abril o un poquito más acá de este año en lo que es esta matriz normativa. Ahora, cuando pasemos a la formulación de preguntas, no es porque no tengamos ese ánimo solidario de ayudar, pero nuestras impresiones, opiniones o conceptos las damos de manera abstracta y general, y es una advertencia de nuestra responsabilidad civil profesional, porque como es entendido, para poder ser mucho más atinados en cualquier tipo de consulta debería revisarse de forma particular y detenida documentos y otros elementos probatorios que no son de este espacio, sino que se deben dar en otros escenarios. Con esto termino mi intervención, espero no haber sido muy aburridor. Muchas gracias a Carolina y Ubicar Seguros por esta invitación, y quedo pendiente de las preguntas que quieran formular. Doctor Miguel, muchas gracias por esa información tan interesante. Efectivamente, pues vamos a pasar al tercer momento, que es la solución de dudas. Acá en el chat nos hicieron algunas. Javier Redondo nos pregunta, doctor, tengo un contrato de obra pública. Si inicio labores y desafortunadamente un trabajador da positivo para COVID y él dice que lo adquirió en el trabajo,
es posible que manden a cuarentena a todos los empleados de la obra por posible contagio. De esta forma suspenden la obra y los gastos administrativos de salarios continúan. ¿A quién le puedo reclamar? ¿A las pólizas del contrato, a ARL o por cuenta del contratista o empresa contratante? Hola Javier, gracias por la pregunta. Sí que tienen desafíos en el área de construcción, además porque van a comenzar, van a dar ejemplo o infortunadamente puede ser positivo, puede ser negativo. En la circular conjunta que hablábamos, allí ponen algo que exigen al constructor o a los contratistas poner en práctica en cuestión de días, y es el plan de continuidad de negocio. Eso viene de una norma ISO, la 22301, que ha sido consensuada a través de cada uno de los organismos de cada país. Es una norma internacional, hacen diferentes reflexiones, llevan tiempos, inclusive a este momento ISO está haciendo la actualización de esa norma. La norma está orientada a cómo poder continuar mi empresa, mi negocio, mi actividad en un evento disruptivo. ¿Cómo lo puede ser el COVID? La circular trae la exigencia para ustedes como constructores de tener ese plan de contingencia. Inclusive le ayudan en parte a formularlo porque dicen que deben generarse grupos de trabajo. Grupos de trabajo que convivan la mayoría del tiempo, que en sus turnos de trabajo siempre estén allí reunidos, que estén además segregados con las limitaciones que eso puede significar. Y si mi tipo de obra es confinada, respetando aún así los 2 metros entre cada trabajador que dispone también esa circular, pues hay una dificultad. Pero todas estas recomendaciones que se hacen en bioseguridad están dadas para que, Javier, se aíslen esos grupos pequeños. En teoría, y suena como ahí un poco muy matemático y poco sensible, pero se está dado a que sale el grupo de 10 personas por riesgo de contagio y tiene que entrar otro grupo de 10 personas. Pero estamos hablando de que son obras de que puedan ser de 500 personas. Inclusive ponen la obligación de tener un oficial de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo por cada 100 trabajadores. Pero esa es la dinámica, está orientada a que se pueda segregar la posibilidad de contagio y que se pueda, digamos, cortar esos grupos de trabajo para que no sea algo generalizado y que lleve en sí a una suspensión general de la obra. Costos. Eso le decía ahorita en intervención. ¿A qué nos lleva la norma? Entonces, no podemos hablar de la... Perdón. Ya. ¿Me sigues escuchando, Carolina? Sí, señor. Bien. Entonces no podemos hablar, perdona ahí por la interrupción, no podemos hablar de la teoría de la imprevisión cuando ya precisamente el Estado, a través de cualquiera de sus entidades centralizadas o descentralizadas o entidades territoriales, lanzan una convocatoria. Eso obliga a que los aspirantes a ese contrato prevean en su costo este tipo de situaciones. Entonces, casi que, Javier, matemáticamente usted tendría que aplicar las estadísticas nacionales en su grupo de trabajo y prever el costo de por lo menos 1 o 2 interrupciones dependiendo de las curvas. Imagínese ese análisis. Y si la entidad territorial lo permitiera, que debería ser así, que en las minutas de contrato se permita la revisión en cualquier momento por las partes. Y sería también lo ideal para el Estado de la correcta gestión de su riesgo legal y financiero para luego no se aglomeren reclamaciones por equilibrio financiero económico del contrato. Y si aún así con todas estas prevenciones o gestión de riesgo, para que usted no incurra en ellas, se llega a presentar, le quedan los mecanismos que estén dispuestos en el contrato y en la ley estatal para pedir pues a través de los mecanismos que hay, acciones de controversias contractuales, la justicia financiera del contrato. A eso póngale pues el tiempo que puede durar, porque también
lo que creemos nosotros desde profesionales del derecho es que se va a disparar la actividad litigiosa en nuestro país y nosotros no tenemos tampoco capacidades suficientes en rama judicial para atenderlo con tiempos coherentes. Sí, Carolina. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se deben hacer consentimiento informado para el paciente que asiste a consulta pero sin infección por COVID y el acompañante también, o se puede hacer en el mismo consentimiento? Pues eso sí, de practicidad, yo veo una distinción, ¿no? Y que el consentimiento informado propio de los riesgos de la intervención quirúrgica o el procedimiento médico están dados como tal a responsabilidad civil médica, entonces es muy específico, muy dado a ese tipo de actividad, mientras que un consentimiento informado del acompañante es más como una exclusión o exoneración de responsabilidad civil de carácter extracontractual. Puede ser un cuestionario muy diferente. Pensar más bien en cómo se va a facilitar más su diligenciamiento y su custodia, su conservación, y que no genere confusión por el que lo diligencia, ¿no? Que bueno, acá el consentimiento informado es el paciente y para efectos de la responsabilidad extracontractual pues será el acompañante del paciente. Paula Niño nos pregunta, doctor Miguel, gracias por la información tan minuciosa. Quisiera saber si es válido para el médico que atiende el registro en historia clínica el uso o no de elementos y medidas de protección personal, tanto por parte del profesional como por parte del paciente, como una estrategia de defensa en caso de adquirir el virus por parte de cualquiera de los dos. Sí, todo lo que sea razonable y proporcional, que sea realizable, las sugerencias que se efectúe, todo lo que ha sido protocolos de bioseguridad que hasta el momento se han emitido están muy dados a los avisos, en sitios muy visibles, en pasillos, a la entrada de quirófanos, constantemente el llamado a el correcto lavado de las manos, que se pongan baterías de baños suficientes, también de recomendaciones inclusive a las superficies, sean pisos o sean lo que habitualmente utilicen los médicos, donde se den recomendaciones del distanciamiento de los 2 metros que deben tener, todo esto. Yo creo que el sector médico sale de primero, sale con una circular muy general que hace el Ministerio de Trabajo, que es la 017, no ha habido más. No creo que tampoco el Ministerio de Salud vaya a empezar a regular más el riesgo de bioseguridad, porque por sí pues el sector médico siempre ha tenido buenas prácticas. Ellos están expuestos antes de COVID a este tipo de situaciones, y acá más bien la recomendación sería a documentarlo, a dejar sus constancias y su trazabilidad. Entonces el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que haga los recorridos con video, fotos y demás. Que ese sistema de gestión de seguridad y salud que es para el trabajador luego se extienda con beneficio de inventario a quienes estén allí, no como pacientes sino como acompañantes. Declaraciones o autodeclaraciones, esos cuestionarios que nos ponen a llenar, a veces en las instituciones médicas que son de atención al cliente, pues acá deben ir orientadas más al riesgo legal, serían útiles. Pero a lo mismo, ¿no? Procuremos que sea digital, más que en físico. Doctor Miguel, ¿hay alguna legislación que proteja a una IPS para iniciar labores de cirugía programada en dado caso que un paciente se contagie por COVID después de la cirugía? Sí, esa yo la había visto por acá, dirección médica. ¿Hay alguna legislación que proteja a una IPS para iniciar labores de cirugía programada? Hoy se ha dicho que todo lo que no revista una severidad, que no sea una complejidad médica que pueda aplazarse o suspenderse, debe hacerse. Entonces, cuando intuyo de la pregunta cuando dicen cirugía programada, pues es aquella que no es vital o no es esencial, que no depende de la sobrevivencia del paciente. No habría como tal ninguna legislación que le proteja, que la recomendación es la misma, la debida diligencia y cuidado, generar
algún tipo de protocolo de gestión de riesgo con bioseguridad, con autodeclaraciones, revisar póliza de responsabilidad civil médica, que no esté excluido el contagio de COVID, que pueda generarse algún tipo de financiación a través del sector de seguros. Esas serían como las recomendaciones. Infortunadamente no se flexibilizan, como les decían, las garantías y los derechos que habitualmente teníamos antes de COVID. Diana Luna nos pregunta, la resolución 666 nos dice que las administraciones municipales, alcaldías, son las encargadas de supervisar implementación de protocolos. Sin embargo, no tengo claro a quién debo radicar este protocolo, tanto para el sector construcción como para el sector transporte. Gracias, Diana. Las diferentes entidades territoriales, entendiendo por esto alcaldías, ¿sí?, han promovido cierta información. Hay unos links donde el empresario puede actualizar o cargar o subir esta información, su protocolo de bioseguridad, y ellos tienen unos tiempos en los que se comprometen a dar sus vistos buenos. En sí, estaríamos como empresarios obligados a reportar a ese link. Lo tiene actualmente Bucaramanga, sé también que lo tiene Bogotá, Medellín también, principalmente las cabeceras de las regiones, las ciudades principales intermedias de las regiones lo tienen habilitado, y esos serían los responsables para recibir y tomar determinaciones al respecto. Doctor Susmeri nos pregunta, ¿cómo puedo proteger el patrimonio de mi empresa ante la responsabilidad civil de mi actividad económica? Eso tiene un análisis muy particular, dependiendo de la actividad económica, dependiendo si estás en las actividades excluidas del aislamiento obligatorio, si estás en las próximas a salir en el inteligente, y revisar el objeto social, luego cómo está conformado tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, revisar también la propensión en frecuencia y severidad que tienes en eventos exteriores, y las recomendaciones. Acá es vital todo lo que ahorita en materia normativa se está pidiendo al gobierno nacional, empezar a cumplirlo al pie de la letra. Si no estás en capacidad o condición de hacerlo porque te parece que se está extralimitando, que es muy severo, que es exagerado, no, valida bien tu costo-beneficio, porque puede ser que lo que vayas a salir a ganar no sea suficiente para luego atender las reclamaciones judiciales o extrajudiciales por responsabilidades civiles patronales, contractuales o extracontractuales. Infortunadamente no te puedo dar una respuesta única, tendría que hacerlo de forma particular, y para eso pues invitarte a que de forma interna nos des tus datos y te contactaríamos. Oscar Lozano nos pregunta, si se presenta el caso de un trabajador a quien su médico tratante le recomienda aislamiento pero no prescribe incapacidad médica, ¿quién debería asumir el pago de esos días? ¿El trabajador puede ausentarse sin autorización del empleador aduciendo la recomendación médica? Hola Oscar, gracias por la pregunta. La recomendación sería notificar de forma simultánea de EPS a ARL. Se va a generar un enfrentamiento entre estas dos entidades, cada una va a descalificar su responsabilidad. La ARL va a afirmar que es de origen común, la EPS va a afirmar que es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. De cara al empresario, pues lo más fácil es agotar las dos instancias, las dos oportunidades que tenemos. Inicialmente vas a tener dificultad, no van a cubrir inmediatamente, creería yo que se van a demorar, pero hace parte de las reclamaciones posteriores para reintegro de incapacidades que hace el empleador. Pero es peor aún pues, si no se notifica de forma simultánea a la ARL, ¿no? Por el momento sabemos que el aislamiento, como es una prevención que no tiene tratamiento médico ni nada,
si es de este recurso humano que puede trabajar desde casa y lo pudiese hacer porque es uno de los efectos leves del COVID, pues seguiría con normalidad. Si tiene algún tipo de afectación y de impedimento para su actividad laboral, no tendría cobertura por EPS, asumiría principalmente el empleador y luego, pues lo que te cuento, reclamarle a EPS y a ARL. Doctor, Ana María nos pregunta, quisiera saber su consideración respecto a los posibles efectos jurídicos que pueda traer consigo la suspensión de contratos laborales a trabajadores con fuero de salud, paternidad, maternidad o prepresión. ¿Qué incidencia negativa podría traer ello a la empresa, considerando que no es una terminación de contrato lo que se genera, sino una figura jurídica diferente con efectos diferentes? Qué pregunta, Ana, qué pregunta. Muchas gracias, muy interesante. Espero estar a la altura con la respuesta. Para los no versados en el tema, antes de COVID, fueros de estabilidad laboral reforzada a razón de salud prepensional, de aquellos que estaban a menos de 3 años para cumplir los requisitos de acceder a su pensión de vejez, el fuero de maternidad extendida, que comprende el bebé que está por nacer y que la madre no trabaja, que es beneficiaria de seguridad social de su pareja y que es el único que aporta económicamente. Todo eso pues llevaba a una flexibilización de las atribuciones que tiene el empleador para prescindir de sus trabajadores. No podía entonces indemnizar sin justa causa o por causales objetivas o legales por cumplimiento del plazo desprenderse de ese trabajador. Entonces el análisis y la reflexión es que sucede ahora que hay una fuerza mayor. O sea, la fuerza mayor, como recordamos, no depende de la voluntad del empleador. Se genera un impacto, está ahí. Definitivamente hace mucho más compleja el actuar, el maniobrar. Y si se añade en que las particularidades en la afectación del COVID y el aislamiento tiene que no prestar su servicio, dejar de ser un establecimiento de comercio, dejar de tener ingresos, pero aún así, entonces para aquellas personas que tienen estos fueros especiales por salud, por pensión o porque en protección del nacituro, del que está por nacer, no puede terminarse la relación laboral, pues ¿qué sucedería si es que no depende de mi voluntad como empleador? Acá la recomendación para el empresario, y la va a manejar de dos formas, el práctico, que es para ese gestor de negocio, ese administrador, sería tratar de apelar a la conciencia social y de buscar alguna de las salidas que están en las circulares del Ministerio de Trabajo, licencias parcialmente compensadas o una suspensión de mutuo acuerdo donde se sigue cubriendo la seguridad social por el empleador. Pero si nada de esto fuese viable, porque tampoco el trabajador está obligado a ello y sus condiciones sociales y económicas seguramente son más difíciles que la del empleador, a través del comité laboral marcar la trazabilidad de todo los análisis que se hizo de las diferentes variables y tratamientos que se procuraron y que fueron imposibles, para manejar de una mejor manera las acciones de tutela que puedan llegar o de las investigaciones del Ministerio de Trabajo. Yo pensaría que en cuanto a repercusiones, que es la parte final de la pregunta, si se hace de esta manera ante el Ministerio de Trabajo hay un mejor margen o una mejor probabilidad de ser absueltos, de ser archivadas estas investigaciones. Y en escenarios de acciones de tutela, las repercusiones pues, legales o judiciales sería el reintegro, y las económicas el pagar esos salarios así no se esté vengando ingreso por el empleador. En esas pensaría yo que hay una deuda también por el trabajador. O sea, nadie impide, haciendo uso de interpretación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que el trabajador tendrá remuneración siempre y cuando haya prestado la actividad personal.
y solamente el empleador tendrá que remunerar si no hay prestación personal, si es una causa atribuible a él, y acá no la hay. Entonces quedaría en deuda, y esa deuda sería en normalidad laboral empezar a complementar o a pagar en tiempo laboral. Esa sería una forma para que el empleador de alguna manera recupere esa pérdida, y proyectándonos en ese escenario de que sobrevivió a la crisis económica, ¿no? La empresa como tal. Esas serían mis reflexiones. Gracias, doctor. Alexandra Villabona nos pregunta, respecto a las incapacidades laborales que se generan por el aislamiento preventivo a los trabajadores del sector salud, ¿cómo debe proceder el empleador si las EPS y ARL mencionan no asumir estas incapacidades por tratarse de aislamiento preventivo y no contar con una prueba positiva de contagio? Sí, creo que tiene relación con la que ya anteriormente se había formulado, aunque el sector salud tiene algo mejor respecto al resto de actividades económicas, y es que se considera como una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Pero tiene razón la pregunta, está diciendo todavía no se ha desencadenado una enfermedad ni un accidente, está en el aislamiento preventivo que sugiere el protocolo. Sería lo mismo si se puede, si es leve la afectación y hay conciencia del trabajador, podría darse. Ahí hay una confrontación, y es que mira que no están en una incapacidad, y al no estar formalmente en una incapacidad pues no suspende la obligación del trabajador de prestar el servicio, pero entra también pues la responsabilidad social del empleador de exigirle que preste la actividad en esos momentos difíciles, que no va a estar en la mejor disposición para hacerlo. Yo supondría y recomendaría que lo mismo, se haga un acuerdo entre empleador y trabajador, donde luego se recuperará en jornadas de trabajo, jornadas laborales, este tiempo. Esa es como la medida más práctica. Si se puede hacer, pues no habría lugar luego a reclamaciones a EPS y a ARLs por esto. Si se va agravando y finalmente tienen un parte de incapacidad por la EPS o por parte de la ARL, pues ya tienen ahí la financiación que requiere el empleador cuando ha cubierto previamente los salarios de su trabajador, ¿no? Doctor, las últimas dos preguntas. Con relación a los pagos de EPS, AFP y ARL, ¿será asumida por el empleador o serán cobrados después de la emergencia sanitaria al empleado? ¿Me repites, por favor, Carolina? Con relación a los pagos de EPS, AFP y ARL, ¿esos pagos se asumen por el empleador o se cobran después de la emergencia sanitaria al empleado? Ya. Sí, dependiendo. Se ríe mucho de los abogados cuando decimos así, pero aplica. Si estamos en una licencia no remunerada, parcialmente compensada, una suspensión del contrato de trabajo, como no se están generando recursos necesarios o suficientes para el trabajador, el empleador puede cubrir la porción que le corresponde al trabajador en seguridad social, y luego cuando haya normalidad laboral recuperar estos dineros. Si nos encontramos en el escenario de aislamiento preventivo por sospecha de contagio, tendríamos que como empleadores o como empresarios cubrirla en la porción que sea suficiente, y luego de manera concertada, ahí sí yo le pondría ese ingrediente. En el primer escenario considero que de forma unilateral y discrecional del empleador podría descontar de salarios futuros, pero en este, dependiendo de los acuerdos y los consensos que se hayan dado, como hablaba en la respuesta anterior, pues definir de qué manera se va a recuperar ese dinero y si se va a recuperar, ¿no? Porque si en el aislamiento preventivo para controlar el contagio hubo cierto tipo de actividad laboral, pues debe haber salario y de ahí se debe descontar. Bueno, con esto damos por finalizadas las preguntas. Muchísimas gracias a ustedes por su
por compartirnos sus dudas, al doctor Miguel por las respuestas tan interesantes y por este tema. Pasamos al cuarto momento, que serían las conclusiones y recomendaciones. Recogiendo un poco todo lo que ya hemos conversado, en primer lugar, pues está la conclusión de que hasta el momento solo el sector salud, solo en este sector se ha declarado el COVID-19 como una enfermedad profesional. Segundo, cabe resaltar que contar con pólizas de seguros como vida o salud colectivo en sus empresas va a representar una fuente de indemnización o compensación que va a evitar que se afecte el patrimonio. Tercero, revisar, contratar y ajustar si es necesario pólizas vigentes, tanto en coberturas como exclusiones y valores asegurados. Aquí traemos de nuevo al tema el caso de la responsabilidad civil predios, labores y operaciones, que en sus exclusiones mantiene las pandemias. En cuarto lugar, implementar las medidas de bioseguridad de acuerdo a las políticas